Vamos a dar inicio para quienes nos acompañan. Hola a todos, bienvenidos y gracias por estar en este webinar el día de hoy. Como siempre, queremos informarles que este webinar está siendo grabado y que lo vamos a compartir en el canal de YouTube de Pages para que puedan revisarlo cuando deseen. Y hoy en particular queremos invitarlos desde ya a quedarse hasta el final del webinar porque tenemos algunos anuncios importantes que queremos compartir con ustedes y estamos seguros que van a ser de su interés. Entonces, sin más preámbulos, quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy, la investigadora Blanca Figuerola, quien actualmente es investigadora Ramón y Cajal del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona y es integrante del grupo de investigación consolidado MEDRECOVER. Blanca dirige sus propias líneas de investigación centradas en evaluar las respuestas de los organismos marinos a los cambios ambientales y en reconstruir los cambios ambientales naturales y antrópicos en las regiones costeras a través de sus archivos naturales. Su objetivo principal es mejorar la predicción de los impactos del cambio global en los ecosistemas marinos. Y bueno, van a ver que Blanca es pionera en la investigación multidisciplinaria de los briozoos, que es un grupo de organismos marinos para algunos poco conocidos, de los que el día de hoy nos va a estar platicando. Y su interés se centra en evaluar el papel de del papel de los desechos de plástico como vectores de dispersión de especies marinas invasoras. Su investigación ha sido respaldada por 17 proyectos multidisciplinarios, 11 de ellos bajo su liderazgo, y a lo largo de su carrera, Blanca ha colaborado con científicos destacados en 12 centros de investigación y universidades de renombre internacional, incluyendo el Museo de Historia Natural del Reino Unido, el Instituto Nacional de Investigación del Agua y la Atmósfera de Nueva Zelanda, la Universidad Macquarie de Australia y el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Panamá, entre muchos otros. Y en el ámbito nacional español, ha trabajado en la Universidad de Barcelona y el propio Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, de donde ella es actualmente investigadora. Blanca ha desarrollado una sólida experiencia en el diseño y ejecución de experimentos de campo y laboratorio en diversos entornos, desde la Antártida, donde ha participado en 5 expediciones, hasta regiones tropicales y templadas. También ha contribuido a grupos de trabajo multidisciplinarios que buscan traducir la ciencia en política, como el Grupo de Evaluación de Ecosistemas Marinos del Océano Austral. Hasta la fecha, Blanca ha publicado 39 artículos científicos en revistas de alto impacto y ha contribuido con 4 capítulos del libro. Entonces, el día de hoy, Blanca nos va a estar hablando sobre los efectos a largo plazo de la acidificación oceánica y su interacción con el calentamiento de organismos calcificadores y su microbioma asociado. Entonces, ya sin más que agregar, Blanca, la pantalla es tuya. Hola, buenos días a todos. Primero de todo, Paula, muchas gracias por presentarme y también a los organizadores por darme esta oportunidad de dar esta charla. Y bueno, hoy os voy a hablar de un estudio multidisciplinario donde participamos varios científicos de diferentes instituciones nacionales e internacionales. Como bien sabéis, el incremento de las emisiones de CO2 antropogénico ha provocado un aumento de la temperatura del agua del mar y también su acidificación. Sabemos que ya alrededor de un 30% de este exceso de CO2 ha sido absorbido por el océano y esto está provocando un desequilibrio en la química del mar. Por un lado, está provocando una disminución del pH y eso puede favorecer a la disolución de esqueletos y conchas de organismos calcificadores. Por otro lado, también está provocando una disminución de la concentración de iones de carbonato que son utilizados por estas especies para construir sus esqueletos. Además, el calentamiento del agua está provocando muchos impactos en muchas especies, como el blanqueamiento de coral, que todos conocéis, que esto lleva a mucha mortalidad en muchas especies alrededor del mundo. Por lo tanto, estos dos estresores están provocando cambios en la composición y en la función de estas comunidades bentónicas
y por lo tanto están cambiando los hábitats de hábitats formados principalmente por especies clasificadoras a hábitats dominadas por especies no clasificadoras como pueden ser las macroalgas. Sin embargo, diversos metaanálisis están sugiriendo que muchas especies pueden presentar respuestas variables y depende mucho de cada especie. Por ejemplo, una metaanálisis reciente nos sugiere que, bueno, nos demuestra que muchas especies clasificadoras no presentan ninguna respuesta frente a diferentes niveles de pH con respecto a la clasificación y al crecimiento de adultos y larvas. Por lo tanto, esto nos sugiere que muchas especies pueden presentar diferentes mecanismos compensatorios frente a la acidificación. En este sentido, su microbioma asociado puede cambiar rápidamente en respuesta a estas condiciones ambientales y permitir al huésped ajustarse a las nuevas condiciones ambientales. Aún así, este microbioma también puede producir cambios e impactar a este huésped. Por ejemplo, en colonias de corales sanos, nuevamente presentan altas abundancias de bacterias involucradas en el ciclo de nutrientes, en el control patógeno o también, por ejemplo, en la producción de aminoácidos esenciales o vitaminas. Pero en condiciones de estrés, este microbioma puede cambiar y aumentar el número de especies oportunistas, bacterias oportunistas o patógenas y provocar enfermedades en los corales. Dentro de los organismos clasificadores, yo estoy interesada en estudiar los briozoos porque aún están muy poco estudiados en estos temas, a pesar de ser más diversos y abundantes que los corales. Para los que no estáis muy familiarizados con los briozoos, voy a haceros una breve introducción explicando unas características principales de este filo. Los briozoos son un filo de invertebrados acuáticos que se alimentan por filtración. La mayoría de especies son coloniales y sésiles y por lo tanto generan unidades repetitivas por gemación asexual. Cada unidad se llama zooide. Los zooides pueden ser polimórficos y esto significa que pueden presentar diferentes formas y funciones, como por ejemplo reproducción o la alimentación o la defensa de la colonia. Aún así, el tipo de zooide más común es el que alimenta la colonia. Y este se caracteriza por una cámara que principalmente está constituida por carbonato cálcico y una parte blanda que está constituida por una corona de tentáculos por donde el animal filtra, un tubo digestivo en forma de U y músculos asociados. Comparado con los corales, como he comentado, los briozoos aún están muy poco estudiados, aunque sean más diversos y abundantes. Aún así, un estudio reciente publicado en Science Advance, los autores comentan que esta tendencia está cambiando y que este filo está emergiendo como un sistema modelo para entender mejor los procesos ecológicos y evolutivos. Una de las razones es la que he comentado, ¿no? Que es un grupo diverso y también muy abundante globalmente. Además, presenta un registro fósil muy extenso, ya que muchas de las especies forman esqueletos de carbonato cálcico. Por otro lado, como los corales, también pueden proveer una diversidad de servicios ecosistémicos, como la creación de hábitats complejos que son utilizados por muchas especies marinas para alimentarse, protegerse, etc. Además, estas estructuras pueden crear una barrera natural que protege la costa de la erosión frente a temporales. En algunas regiones también estas estructuras pueden generar cantidades significativas de sedimento, como veis en esta imagen que os he puesto en la derecha, en Australia, que descubrieron unos arrecifes de briozoos y como veis, ¿no? También son parecidos a los arrecifes de algunas zonas de corales y pueden generar cantidades significativas de sedimento.
Aparte, también algunas especies pueden producir compuestos bioactivos que pueden tener un interés farmacológico. A pesar de todas estas características, aún no hay estudios que evalúen el efecto de estos dos estresores a largo plazo en briozoos. Por lo tanto, uno de los objetivos de este estudio fue evaluar los cambios en la estructura esquelética y mineralogía y su microbioma asociado en poblaciones de una especie incrustante y una erecta que vivían dentro y fuera de una zona de emisiones de CO2 volcánico. Además, pretendíamos examinar los efectos a largo plazo de las condiciones de pH bajo y su efecto combinado con el efecto de las altas temperaturas del agua en la especie incrustante. Para ello seleccionamos dos zonas en la isla de Ischia, que está ubicada en el Golfo de Nápoles, en Italia. Como veis en estas dos imágenes, las dos zonas son cuevas semisumergidas y presentan 5 metros de profundidad. La cueva Grotamago fue seleccionada porque es una zona de emisiones de CO2 y, como veis, produce burbujas que acidifican el agua a un pH alrededor de 7,7. Esto es interesante porque este valor es similar al predecido para finales de siglo. Por lo tanto, muchos investigadores utilizan esta cueva como un laboratorio natural para estudiar los efectos futuros de la acidificación. La otra zona fue Punta Vico y fue seleccionado como zona control, ya que también era una cueva semisumergida, como he comentado, y además, bueno, no presentaba emisiones de CO2. Aparte, también para evaluar los efectos de los cambios de temperatura, obtuvimos datos de temperatura a 5 metros de profundidad desde el 2012 al 23 en Ischia de una base de datos que se llama TEMETNET. Y bien, seleccionamos dos especies. Una era Pentápora otomuelleriana. Esta especie, como veis en la imagen de la izquierda, es una especie anaranjada incrustante que normalmente recubre las rocas y paredes de las dos cuevas. Además, presenta un crecimiento rápido. Aquí a la derecha os he puesto una imagen realizada con el microscopio electrónico de barrido para que veáis estas unidades que os he comentado que se repiten. La otra especie seleccionada fue Miriapora truncata. Esta especie es conocida como el falso coral porque muchas veces la gente lo confunde con el coral rojo. Aquí a la izquierda veis, ¿no?, que presenta unas colonias erectas y ramificadas. Y al contrario de la otra especie, presenta un crecimiento lento. Y bien, bueno, para poder estudiar, ¿no?, los cambios en la mineralogía, recolectamos 3 colonias por zona y por especie y después pulverizamos la parte distal de sus ramas y las analizamos utilizando un difractómetro de rayos X. Y estimamos que la parte analizada fue formada alrededor de unos 6 meses antes de la recolecta. Además, quisimos, ¿no?, también estudiar cambios en la estructura y para ello también recolectamos 3 colonias por zona y por especie y la parte distal también en este caso fue escaneada utilizando un equipo de microtomografía computerizada. Con las imágenes 3D obtenidas medimos diferentes características morfométricas como puede ser el grosor o el volumen de la cámara. Aquí, bueno, os he puesto un vídeo para que veáis el potencial que tiene esta técnica. Aparte ¿no?, de analizar los cambios en la estructura, también quisimos analizar los cambios en su microbioma. Para ello, realizamos extracciones de DNA de 4 fragmentos por colonia por especie, de 4 colonias de cada zona. Con las extracciones, bueno, las amplificamos y secuenciamos la región B4 del gen RNA ribosómico 16S.
Después procesamos los datos e hicimos análisis de diversidad y de composición. Y finalmente también quisimos, bueno, como he comentado, analizar los cambios en la cobertura a través del tiempo. Para ello realizamos transectos de cuadrantes fotográficos después del verano durante 5 años. Con estas imágenes analizamos el área total utilizando el software ImageJ. Y finalmente estimamos las diferencias en las tendencias temporales de la área total utilizando un modelo bayesiano generalizado multinivel. En total, bueno, analizamos 182 imágenes, 89 en la zona de emisiones de CO2 y 93 en la zona control. Y bien, ahora voy a pasar a comentar los resultados de discusión. En el caso de la pentápora encontramos que sus esqueletos eran biminerálicos y esto quiere decir que presentaban aragonita y calcita. Además, también observamos que presentaban niveles altos de magnesio. Por otro lado, vimos que en la zona acidificada sus esqueletos presentaban concentraciones menores de magnesio comparado con la zona control. Además, también el volumen de los zooides y el grosor del esqueleto también era menor en la zona acidificada. En cambio, bueno, en el caso de la miriápora, sus esqueletos presentaban solo calcita y los niveles de magnesio eran intermedios. En la zona acidificada, en este caso, encontramos que no variaba la concentración de magnesio comparada con la zona control. Además, tampoco vimos que no había cambios en el volumen del zooide, pero sí que vimos que el grosor aumentaba en la zona acidificada. Por lo tanto, sugerimos que la especie, la pentápora, que presenta un crecimiento rápido, al presentar un esqueleto más soluble, ya que presenta, como he dicho, aragonita y altos niveles de magnesio, podría estar invirtiendo más energía en reducir la solubilidad de sus esqueletos, ajustando sus niveles de magnesio. Por lo tanto, sugerimos que esta especie podría invertir menos tiempo en su crecimiento y en su calcificación. En cambio, en el caso de la miriápora, que presenta un crecimiento lento, esta especie, al presentar un esqueleto que potencialmente es menos soluble, ya que no presenta aragonita y los niveles de magnesio son más bajos, podría estar invirtiendo más en calcificación, ya que no necesita invertir energía en ajustar la cantidad de magnesio o en el crecimiento. Eso es interesante, ¿no? Porque encontramos que mecanismos similares compensatorios en otras especies como corales en esta zona estudiada. Por lo tanto, sugerimos que la miriápora, al presentar unos esqueletos más gruesos, podría ser más resistente a los cambios de pH. En el caso de los cambios del microbioma, como veis en estos gráficos, no encontramos diferencias significativas en la diversidad alfa entre los sitios. Eso nos sorprendió porque en general muchos autores comentan que las condiciones de pH bajo son estresantes para los calcificadores y además han encontrado que algunas especies presentan un aumento de la diversidad alfa en zonas acidificadas. Pero en nuestro caso no fue así. En cambio, sí que vimos, ¿no?, que había diferencias significativas en las comunidades entre especies y sitios. Aquí, pero como veis en el análisis de componentes principales, vemos que aún así encontramos más diferencias entre especies que dentro de la misma especie entre zonas. Eso nos sugiere que el microbioma presenta un fuerte vínculo con el huésped. Por lo tanto, ¿no?, los resultados que os he comentado de diversidad alfa y beta nos pueden sugerir que estas comunidades microbianas son estables, ¿no?, a la zona acidificada y además podrían estar adaptadas a condiciones futuras de pH. En el caso, ¿no?, de los análisis de composición, aquí en este gráfico os muestro a géneros bacterianos y los valores negativos significa que la abundancia relativa aumenta en la zona acidificada.
Aquí os voy a presentar algunos de los resultados que encuentro más interesantes. Vimos, por ejemplo, ¿no?, que dos géneros bacterianos, Covetia y Alomonas, disminuían en la zona acidificada. Y esto es interesante porque en varios artículos se ha visto que varias especies de este género están involucradas en la protección termal de las especies. Además, también vimos que otros dos géneros bacterianos, candidatos Entoteonella y Pseudoalteromonas, también disminuían en la zona acidificada. Y también se ha visto que en otros estudios que especies de estos géneros están involucrados en la producción de compuestos bioactivos que pueden tener una función defensiva. Por lo tanto, sugerimos que las dos especies de briozoos podrían haber disminuido su resiliencia a condiciones futuras del océano. Y bueno, ahora voy a comentaros los cambios que vimos en la cobertura. Aquí os he puesto un ejemplo de un cuadrante fotográfico del 2016. Como veis, la especie incrustante recubre la mayoría del área analizada. En cambio, en el 2017 veis que el área se reduce significativamente y que solo quedan algunas manchas de este briozoo que están señaladas con estas flechas. Y finalmente en el 2018 vimos, ¿no?, se ve que la especie ha desaparecido completamente y solo quedan algunas manchas de alguna esponja y algunos nidarios. Pero ¿qué nos dicen, ¿no?, los datos? En este gráfico os muestro el efecto del año, la acidificación, la temperatura mediana y su interacción en el área en la tendencia en el tiempo. En este caso, los valores negativos significan que el área disminuye en el tiempo. Nuestros resultados son interesantes, ¿no?, porque vimos que el efecto de la temperatura por sí solo ya está provocando una disminución de esta área en el tiempo. Pero aún más interesante es que vimos que su interacción con la acidificación aún reducía más, ¿no?, estaba provocando más una reducción de esta área en el tiempo, como veis en esta distribución más negativa. Aquí a la derecha os muestro otro gráfico complementario del modelo bayesiano, que se ven las predicciones y que nos dicen que la disminución del área en el tiempo es probable en la zona acidificada. Por lo tanto, ¿no?, nuestros resultados nos sugieren que el calentamiento del agua ha aumentado la mortalidad de esta especie y su interacción con la acidificación aún ha acelerado más las tasas de mortalidad. Aquí también quería recalcar que nuestro periodo de estudio coincide con un periodo que fue el más caliente en el mar Mediterráneo y eso apoya a nuestros resultados. Y bien, ahora pasando a las conclusiones, como hemos visto, ¿no?, las dos especies de briozoos muestran signos de aclimatización a través, ¿no?, de presentar diferentes mecanismos compensatorios, como puede ser ajustar el magnesio o aumentar las tasas de calcificación. Además, también vemos que sus comunidades microbianas son estables en condiciones de pH bajo. Sin embargo, hemos visto, ¿no?, que hay cambios en el microbioma y esto nos puede indicar que las dos especies de briozoos han reducido su resiliencia a condiciones futuras del océano. Por otro lado, también hemos visto que los impactos más adversos vienen de la combinación de los efectos del calentamiento del agua con la acidificación en la especie incrustante. Y bueno, todos estos datos nos pueden sugerir que estas especies podrían servir como signos de alerta temprana del deterioro de salud de las poblaciones de briozoos. Y bien, aparte de este estudio, también estamos realizando experimentos en acuarios, exponiendo a las colonias a diferentes pH y temperatura para intentar entender más estos mecanismos. Y aparte también estamos realizando trasplantes en la zona acidificada y también la control que os he comentado. Y bien, finalmente agradecer, ¿no?, a todos los colaboradores, que sin ellos no podríamos haber realizado este estudio, y también a vosotros por vuestra atención. Muchas gracias.
Muchas gracias, Blanca. Excelente presentación. Un tema diferente a lo que habíamos tenido en los últimos webinarios. Así que quiero abrir igual el tiempo para preguntas. Si alguien de quienes nos acompañan acá quieren preguntar, pueden abrir sus micrófonos o pueden escribirlo en el chat también. Yo tal vez tengo una pregunta para empezar a romper el hielo. Decías que están haciendo ahora experimentos. ¿Cómo están llevando a cabo estos experimentos? Cambiando, mencionaste de pH, temperatura. ¿Cómo es todo este proceso? De Sí. momento, bueno, hemos realizado un experimento donde hemos cambiado a una temperatura mayor. Bueno, teníamos un control, unos varios controles y después unos acuarios con temperatura alta para ver, ¿no?, qué podría pasar en un futuro más próximo. Y después también a otros acuarios con temperatura alta y pH bajo. Y el pH también de un valor es 7,7. Son, ¿no?, los que he comentado que son los que se prevén para finales de siglo. ¿Y por cuánto tiempo tienen este experimento? Bueno, eso fue un poco complicado, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? No sé si sabéis, ¿no? Sobre todo el tema de controlar los valores de pH. El primer experimento que hemos realizado, al final hemos conseguido que las especies aguantaran 3 meses. Pero ahora he pedido un nuevo proyecto y voy a intentar a ver si podemos hacer experimentos más a largo plazo, ¿no? Porque siempre, no sé si sabéis, ¿no?, muchos investigadores critican, ¿no?, que hasta ahora casi todos los experimentos son muy cortos y no acabamos de ver, ¿no?, lo que puede pasar en un futuro, ¿no? Pero es por eso, ¿no? Porque no es fácil, ¿no?, mantener el pH, temperatura, requiere mucho tiempo, la logística, todo es bastante complejo. Pero bueno, vamos a intentar, ¿no?, hacer estos experimentos más largos. Claro, muy bien, gracias. Nancy pregunta en el chat, dice, hola, muy interesante el trabajo. ¿Tuvieron problemas para el análisis de ADN relacionado con los primers? No, de hecho, nosotros en realidad no hicimos la secuenciación ni la amplificación porque siempre mandamos las muestras a Canadá, a un laboratorio. Y nunca hemos tenido problemas, ¿eh? Ya se había extraído DNA de otras especies de corales y de briozos no, pero vimos, ¿no?, que funcionaba perfectamente. ¿Cuánto material envían? ¿Envían todo el pedacito de briosó o cómo es eso? No, perdón, que no he comentado, ¿no?, que lo que sí que realizamos son las extracciones. Y Ok. así solo no enviamos los viales y Ujú. tarda 2 o 3 días, ¿no?, a llegar al laboratorio. Es también porque es más económico. Bueno, el colaborador, yo no soy microbióloga, pero el colaborador que tenemos, él me sugirió enviarlas, ¿no?, porque es más fácil, bueno, es más económico, ¿no?, ¿sabes? Y al final decidimos hacerlo así. Excelente. Karina. Blanca, me encantó tu charla, muchas gracias por todo tu trabajo. Mi duda es si querías explicarnos un poquito más a qué pensás vos que se debe esta diferencia que encontraste en la diversidad alfa respecto a lo que sugieren los otros autores, a qué vos atribuís esta diferencia. Bueno, en realidad es al revés, no encontramos diferencias significativas en la diversidad alfa. Y eso, bueno, es lo que comentaba, ¿no?, que seguramente quiere decir que estas colonias ya están adaptadas, ¿no?, a este pH bajo, porque piensa que son especies que ya viven allí, no es un experimento de trasplante, ¿no?, que tú coges unas colonias de un sitio con pH ambiente y las pones o las expones en zonas certificadas. Y como están viviendo allá es normal, ¿no?, que ya tengan al menos un microbioma que esté adaptado en estas condiciones, porque ya llevan años allí. Pero lo que comentaba, ¿no?, es que en muchos estudios, muchos autores sí que sugieren que cuando hay cambios, ¿no?, en la diversidad alfa, eso quiere decir, ¿no?, que las especies están estresadas, el huésped, y bueno, que sería como un signo más de estrés, ¿no?
Pero claro, seguramente son estudios, en muchos casos, ¿no? Que es lo que comentaba, ¿no? Que son estudios de trasplante o especies que no vivían allí, ¿sí? O zonas que no eran acidificadas y de repente, ¿no? Salen emisiones de CO2 y eso acidifica el agua y como no están adaptadas, presentan estos signos de estrés. No sé si te Sí, respondí sí, a... sí, muchas gracias. No, es muy claro, porque muy lejano del tema en que trabajo y es todo como un aprendizaje. Es muy difícil mantener estos organismos una vez que los sacas de su ambiente en estos experimentos que estás haciendo. En el caso de los biozoos sí que es bastante complejo porque bueno, antes en nuestro equipo otros investigadores habían hecho experimentos, pero con gorgonias, y las gorgonias sí que aguantan muy bien, al menos la gorgonia que estudiamos allí, la Paramuricea clavata, que hay, bueno, que hay en abundancia en el Mediterráneo. Esta aguanta muy bien en los acuarios, pero los briozoos en general no aguantan muy bien. Por eso no hay muchos estudios y por eso también no alargué más el experimento, porque yo lo quería alargar un poco más, porque veía, ¿no? Que ya algunas colonias control ya estaban sufriendo un poco y tenemos que ver, ¿no? Cómo intentar mejorar las condiciones, ¿no? Para ver si pueden aguantar más o escoger otra especie de grifo. Buenísimo, muchas gracias. De la- Bueno, no sé si alguien más tendrá alguna pregunta. Cristian. Gracias a Blanca por la presentación. Creo que me perdí un poquito en la parte temporal cuando comparaste era el rango de tiempo en el que usaste, perdón, para la comparación en la acidificación de la zona que está eh, en Nápoli, por ejemplo, en la isla. Pues estos resultados son de los análisis de cobertura y analizamos imágenes durante 5 años. Lo que pasa que añadimos datos de temperatura desde el 2012 y por eso también, ¿no? Podemos intentar hacer estos modelos, aunque igualmente hay el investigador que hizo estos modelos dice que es un periodo muy corto de tiempo. Pero bueno, ¿no? Ya se ve una tendencia, ¿no? Que es lo interesante, que podemos, porque vimos, ¿no? Que realmente, como veíais en el ejemplo que os he puesto, ¿no? De las imágenes, que realmente el área del biozoo estaba disminuyendo, pero no sabíamos por qué era. Y además veíamos que disminuían las dos cuevas, no solo en la zona acidificada. O sea que no era solo por el pH. Por eso ¿no? intentamos ¿no? añadir estos datos de temperatura y sí que vemos ¿no? que la disminución es por la temperatura, pero en la zona acidificada es la combinación de los dos, ¿no? De la temperatura alta y el pH bajo, que provoca esta disminución un poco más acelerada que en la zona control. Gracias. Bueno, muchas gracias, Blanca, de nuevo. Gracias a todos por estar aquí presentes. Voy ahora yo a presentarles algo muy cortito que son nuestras noticias desde Pages. Déjenme cambiar acá. Entonces, bueno, de nuevo, les agradecemos a todos por estar unidos a nuestros webinars que hemos tenido desde Pages. Por favor, escríbanos al email cualquier duda si quieren ser parte del grupo y sigan nuestras redes sociales. De nuevo, el webinar de hoy y todos los anteriores que hemos tenido están en la página de YouTube de Pages y como un llamado especial, entonces estamos buscando nuevos presentadores para una nueva serie de webinars. Entonces, la segunda parte del año, tal vez finales de julio, agosto, vamos a iniciar y estamos buscando
los estamos buscando a ustedes para que presenten con nosotros. No necesariamente tiene que ser un tema paleoambiental, pero sí que tenga que ver como con todos los cambios globales que estamos teniendo. Por ejemplo, la presentación de Blanca fue un poco temas más recientes, así que bienvenidos esos temas. Si tienen cualquier duda, si su tema es de acuerdo o no, por favor escríbanos y podemos platicar. Queremos que más bien toda la investigación que estamos haciendo en Latinoamérica se conozca a nivel de Pages, entonces es una invitación abierta para todos. Y la segunda noticia es esta beca de movilidad que está ofreciendo Pages, es para personas latinoamericanas que están haciendo su doctorado o postdoc y que están asociados a alguna institución, universidad o demás en Latinoamérica y que quieran viajar a algún otro país de Latinoamérica o algún país, también puede ser africano, donde quieran hacer una estancia de 2 semanas hasta un mes. Y este tiene un deadline el 15 de agosto, así que todavía tienen tiempo. Por favor, rieguen la voz, pásenlo a sus contactos, apliquen. Y cualquier duda, de nuevo, pueden escribirnos a los representantes regionales de Pages de Latinoamérica y estaremos como en contacto siempre para guiarlos con estos procesos. Karina. Sí, quería sumar solamente al llamado anterior de los webinars, que estamos buscando otras disciplinas también que no estén directamente relacionadas con palio y traer como esa multidisciplinariedad a discusión de cómo podemos llegar a aplicar estas distintas disciplinas en el estudio del pasado y para poder abordar estas temáticas. Así que si no es necesario que también que presenten resultados concretos, si quieren presentar algunas metodologías que apliquen habitualmente y que creen que puede ayudar, combinado con trabajos tales, a entender un poco más los cambios globales, son más que bienvenidos. Gracias. Excelente, gracias, Karina. Bueno, entonces con eso nos despedimos. Muchas gracias por asistir al webinar y nos seguimos viendo. Chao. Chao.